Bien, llegó el momento de hablar de economía un ratito, ¿no? Porque al igual que el gobierno, la CEPAL también recortó su proyección sobre el crecimiento económico para Chile este año. Si en abril estimaba 3,3% la CEPAL, ahora la cifra cayó a 2,8%, un índice menor a lo que espera el Ejecutivo acá en nuestro país. Queremos analizar el escenario económico junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tanto factor, tanto dato que hay y que viene pronto. El lunes viene el IMASEC. Hemos tenido cifras de empleo, este recorte de la CEPAL. Partamos por ese dato, partamos por la baja la proyección del crecimiento chileno de la CEPAL, que queda solamente en el 2,8%. ¿Cuáles son los factores principales, a juicio de este informe, que estarían incidiendo en este problema en Chile? Bueno, los factores son los factores comunes a todas las economías de la región, básicamente. Y del mundo, casi. Y del mundo, sí. En el fondo, un estancamiento de la inversión a nivel global. ¿Por qué? Porque, bueno, las perspectivas que hacen los que toman las decisiones de inversión son de un crecimiento bajo en el próximo horizonte de los varios años por delante. Y eso hace que no se genere más inversión, porque si no va a quedar capacidad instalada ociosa, que es lo natural que cualquier inversionista hace. Y el segundo componente importante de esta desaceleración es un componente de exportaciones, que está fuertemente afectado por el contexto global de crecimiento del comercio global, en parte por la escalada de la guerra comercial, que ha tenido una irradiación hacia otras secciones y regiones del planeta, y en parte también por la mayor incertidumbre asociada al contexto económico global, que también frena decisiones de comercio internacional, de compra, de cadenas de valor globales. Y a eso le podemos agregar nuevamente el factor de inestabilidad y volatilidad de los mercados financieros, que imprime inestabilidad o incertidumbre a los precios clave, en particular los commodities. Sí. Antes de hablar del tema global y de los factores externos, quiero enfocarme más a lo que pasa dentro de nuestra casa. ¿Por qué nosotros vamos experimentando estos recortes de las proyecciones por parte de casi todo el mundo, menos del gobierno, que insiste en tener esa expectativa de estar en torno al 3% de crecimiento? ¿Por qué Chile no logra despegar? Si nos comparamos en la región, porque siempre se dice que en Chile estamos mejor que otros. Sí, estamos mejor que Venezuela, obvio, porque Venezuela sabemos cómo está hace rato. Argentina también está en una crisis política, en fin. Pero tenemos a Bolivia, que va a crecer más del 4%. Tenemos a Perú, que va a crecer el 3,2%. Colombia el 3,1%. O sea, ¿por qué ellos están un poquito mejor que nosotros? Buena la pregunta. Mira... Porque, perdón, la guerra comercial es para todos, ¿no? Sí. Hace décadas que Chile está en una etapa de desarrollo y en una dinámica de desarrollo y una trayectoria y un nivel que es distinto al del resto de nuestro barrio, ¿ya? No solo en lo económico, sino que en lo institucional, político también. Y eso quiero decirlo porque, en el fondo, estamos en una etapa de desarrollo en la cual es esperable. Y hay factores, los factores que determinan el crecimiento a largo plazo de los países son, en lo grueso, en los hechos estilizados, los dominantes son tres factores. El crecimiento de la fuerza de trabajo y de su productividad, es decir, la fuerza de trabajo puede crecer en número o en calidad. Y en esos dos aspectos nosotros si bien estamos en fuerza de trabajo creciendo poco por razones propias del envejecimiento de la población, menores tasas de crecimiento, en lo que es crecimiento de la calidad de la fuerza de trabajo también estamos creciendo poco, por los diagnósticos múltiples que hay respecto a la calidad de la educación. Entonces, no hay mucho que esperar por el sector, la contribución del trabajo al crecimiento económico, por razones de las que ya mencioné. Después, por el lado del crecimiento de stock de capital, inversión, también nuestra tasa de inversión no es baja, pero no podemos esperar que volvamos a las tasas de inversión que tuvimos en la época máxima del pic de la inversión minera en Chile, en el superciclo,
en que la tasa de inversión llegó al 26% del PIB. O sea, la economía chilena tocó su techo. No techo, yo diría que el techo va a ir bajando a través del tiempo, que es lo que muestra la historia económica y el análisis comparado de los países a medida que transitan a etapas más avanzadas de su desarrollo económico. Las tasas de crecimiento en etapas más avanzadas de desarrollo económico son más bajas. La tecnología es el tercer gran factor. Y ahí es donde las economías avanzadas han venido haciendo una apuesta en las últimas 4 o 5 décadas. De hecho, terminada la Segunda Guerra Mundial, las economías de la posguerra apostaron al crecimiento tecnológico. Nosotros estamos ahí un poco atrasados y la verdad es que hay un potencial. Yo no descarto que podamos experimentar en las próximas décadas, pero esos son crecimientos de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, que es lo que nos preocupa este año y el próximo, el contexto internacional y global es determinante para nosotros. Somos una economía pequeña y abierta, estamos entre las economías más abiertas del planeta, junto con China y algunas asiáticas. En ese sentido, Cristian, la rebaja de tasas de la FED en Estados Unidos tiene que ser una luz de alerta para nuestra economía, en el sentido de que la FED no bajaba la tasa desde la crisis del 2008. Exactamente. Estaba ahí. Sí. Y bueno, dentro de la justificación que da el jefe de la FED es, oiga, este es un seguro para blindarnos o protegernos de la desaceleración mundial. Estamos lejos, pero para Chile es súper relevante el dato, ¿no? Es súper relevante. Ahora, es una buena noticia en el sentido de que la FED cambia su régimen de política monetaria a un modo explícitamente acomodaticio para mantener un nivel de crecimiento razonable en Estados Unidos, y eso tiene implicancias globales. Es decir, Estados Unidos es una economía, es la cuarta parte del PIB mundial, ¿ya? Y eso directamente y indirectamente contribuye a todo el resto de las regiones económicas. Entonces, en un sentido, debería ser una buena noticia que nos da un pequeño, o sea, esta baja de tasas más la trayectoria que insinuó en su conferencia de prensa el presidente de la Reserva Federal ayer, nos da un respiro en el sentido de que pese a todos los riesgos y todo lo que se anticipa de una desaceleración global por la guerra comercial, por la incertidumbre, riesgos geopolíticos, hay una respuesta oportuna de la principal economía. Aquí voy yo con la alerta y aquí voy mirando el vaso más vacío. Porque lo que tú nos dices, Chile está experimentando un bajo nivel de inversión, fundamentalmente. Sí. Tenemos ahí uno de los elementos más importantes para apuntalar el crecimiento económico. Pero a la hora de quienes toman la decisión de invertir, sobre todo a mediano y largo plazo, este tipo de indicadores no son precisamente halagüeños. Cuando la FED toma estos resguardos es porque la cosa no viene bien. No precisamente la pujanza o las cosas van a mejorar. Por eso que voy un poco al escenario más malo de esto. Porque evidentemente cuando hay una baja de tasas de la FED, hay cosas que son deseables para nosotros, como que puede mejorar el precio de los commodities, el cobre, una baja del dólar que está en 700. Esas cosas nos benefician. Pero como señal para el inversionista... Lo que ocurre es que, claro, el diagnóstico de la Reserva Federal, la razón por la cual la hace, es preocupante. Eso sí, de todas formas. O sea, es un diagnóstico de un escenario adverso en los riesgos. De hecho, los aspectos favorables de los riesgos, es decir, qué cosas van a hacer que la economía global el próximo año, por ejemplo, repunte respecto de este año, básicamente descansa en que las economías emergentes tengan un repunte. Pero sabemos que eso es bien riesgoso. O sea, la volatilidad del crecimiento y las variables que pueden hacer que ese escenario no se materialice o se materialice a medias y llegue a la baja el crecimiento global son altas. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, sí. Ahora, llama la atención, volviendo a Chile nuevamente, a ver, se espera que el lunes, te pregunto al tiro, tu expectativa de IMASEC, ¿cuánto va a ser? Yo diría en torno al 2, es difícil estimarlo, pero entre el 2 al 2,5. Ya, pero tú tienes una expectativa bastante más generosa que otros. Aquí está súper variada la estimación. Sí, depende de qué. Hay bancos que dicen entre el 1 y el 1,5, otros el 0,8. Tú vas por más cerca del 2. Más cerca del 2, sí. Bueno, sí, te das cuenta un poco de la incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente. Está clarita. Porque son demasiadas variables las que están en juego, cambiando además mientras hablamos, ¿no? Y además hay efectos acumulados de los trimestres anteriores que se están manifestando en formas extrañas. Por ejemplo, el último dato de empleo, nosotros hubiéramos esperado, lo natural en esta época del año es que la tasa de desempleo hubiera aumentado.
¿ah? Y habría aumentado quizás hasta en forma relevante, un par de décimas más. Era como lo anticipable. Y sin embargo mantuvo estabilidad. Son anomalías que le llamo yo. Están ocurriendo muchas anomalías en casi todos los mercados relevantes. Mercado del trabajo. Y eso es fundamentalmente marcado por qué. ¿Tú coincidías con el gobierno de que el factor migratorio es uno de los ingredientes que está distorsionando el mercado laboral? Sin duda lo ha estado distorsionando en los varios últimos años, en los últimos 3 o 4 años en particular, y creo que sigue y va a seguir todavía distorsionándolo en el sentido de que le imprime una tendencia a que las remuneraciones estén en promedio, digamos, topadas a expectativas de crecimiento. También le imprime un sesgo al alza a las tasas de desempleo en los próximos trimestres todavía. Porque, claro, un influjo de trabajadores y de personas que están buscando trabajo que no existían hace 4 años atrás, claramente genera holguras en el mercado del trabajo. Ahora, depende de qué punto de vista se mire, porque el hecho de que llegue más gente a Chile, estamos hablando ya de 1.200.000 extranjeros en Chile, el 6,6%. No todos ellos entran al mercado del trabajo, pero una proporción alta de ellos. No hay 1.200.000 que estén buscando ni trabajando. No, pero hay muchos niños, hay mucha gente, ¿verdad? O sea, no sé cuántos serán los que efectivamente llegan al mercado pero del trabajo. Tienen una tasa de participación en el mercado del trabajo mayor que 1.200.000 chilenos tomados aleatoriamente. Si se compara, claro. Sí, de todas maneras. Ahora, ese 1.200.000 también son una buena noticia porque vienen a consumir, pagan impuestos. O sea, contribuyen al crecimiento del país. Reconoce sin duda. que contribuyen al crecimiento del país. El problema es que el mercado de generación de empleo no está siendo capaz de darles pega a todos. No solamente los yo ahí lo interpretaría de otra manera. A mí me sorprende la capacidad de absorción de este influjo migratorio que ha tenido el mercado del trabajo en Chile. Porque pese a que estuvimos en una desaceleración y que recién el año pasado fue un año de recuperación, bueno, 2017 y 2018, pero este año de nuevo estamos como tambaleando. Pese a todo este escenario promedio que ha sido de crecimiento magro, por decirlo, ¿cierto? El mercado del trabajo, claro, mostró una alza y una estabilización de la tasa de desempleo en torno al 7, fluctuando más o menos por la estacionalidad propia, pero no se ha disparado más allá. No ha llegado a los 8. Se ha mantenido resiliente. Entonces, yo creo que ha mostrado una gran capacidad de absorber estos trabajadores, sí, en forma bastante como sin grandes traumas. O sea, desde el punto de vista técnico, ¿el gobierno se está justificando con el factor migratorio? Yo creo que está constatando un factor que ha estado en juego, pero no es el único y no es la explicación necesariamente de todo. Es decir, hay factores sin duda de crecimiento interno, de la demanda interna, hay del crecimiento de la inversión que han sido inferiores a lo anticipado. Sí, porque la cifra ahí, independiente de lo difícil que está pronosticar, está como el pronóstico del tiempo. Cada vez más difícil porque todo cambia. Pero hay datos que son duros y que son un hecho. Caída de varios indicadores. Menos 2,9 la producción industrial. Menos 5,4 la manufacturera. Harto. Sí. Electricidad y agua, 4,2 negativo. Y la minería, y eso que la minería no cayó tanto, cayó 0, se movió 0. Sí. Pues se esperaba que fuera negativa. Sí, efectivamente, claro, fue una buena sorpresa en un sentido, tiró un poquitito para arriba, ahora la minería en el PIB pesa poco, en 10%, 10-12%. Ahora, con todo este panorama... La historia económica está en los otros sectores, no necesariamente en la minería. Bueno, se dice que para el segundo semestre uno de los caballitos de batalla podría ser el sector construcción. Es bien llamativo lo que pasa con el tema inmobiliario, porque mira todo lo que hemos hablado, incertidumbre, decisiones de inversión, trabajo, en fin, poco dinamismo del consumo, y uno ve que construyen, y el precio de venta de cualquier propiedad es súper alto. ¿Cómo se explica este fenómeno? Sí. Mira, básicamente lo que está ocurriendo es que la gente percibe que hay tasas de interés muy bajas. De hecho, sale en los diarios, es un hecho. Sí. Los bancos también han sido bastante proactivos en divulgar esta noticia. 3% promedio. Y además ha habido creatividad financiera en el sentido de ofrecer esquemas de financiamiento de compras inmobiliarias que son anómalos, nuevos. Es decir, bajos requisitos de pie,
créditos a 30 años que hemos estado viendo últimamente. 40 y 40 también. Créditos especiales para los jóvenes. Exacto. Entonces, había una profundización de la bancarización, como se dice en jerga bancaria, que ha hecho que se estimule las decisiones de compra inmobiliaria de personas que antes no lo pensaban. Ahora, creo que a mí un riesgo quizás de este boom de compra, porque hay demanda detrás que está justificando esta expansión de la construcción por el lado de la producción, ¿cierto? De producción de nuevas viviendas, de oficinas. Pero quizás lo preocupante, hay dos aspectos que me preocupan un poco de este boom en un contexto de desaceleración, que es uno, los altos niveles de endeudamiento de los hogares en Chile en promedio, y subrayo en promedio porque los promedios ocultan realidades. Sabemos que hay sectores en ingresos medios bajos que los niveles de endeudamiento están llegando a niveles elevadísimos, ¿verdad? Ya topados por lejos. Entonces, alto nivel de endeudamiento de los hogares y que se sigue endeudando, digamos, en términos de eso. Hay una luz de alerta ahí. Y la segunda es que las decisiones financieras no deben solo fijarse en el costo del financiamiento, sino que también en el valor de lo comprado con ese financiamiento. Y como tú señalas, yo concuerdo que los precios están altos. Entonces, y de hecho el efecto precio, cuando uno compra una vivienda, una decisión inmobiliaria o oficina, lo que sea, el efecto de cambios porcentuales en el precio, que ahora el precio es tan alto en términos históricos, es dominante en términos del costo total del proyecto de comprar una vivienda, por ejemplo, comparado con el mismo efecto de tasa de interés. O sea, precios que estén 10% por sobre del promedio histórico versus tasa de interés que estén 10% por debajo del promedio histórico, el efecto precio es mucho mayor en el costo total de lo que está. Claro, porque tal vez está influyendo en la decisión de compra. Sí. El tema es cuán posible es mantener en el tiempo, de partida el pago. Hay mucha gente que se lanza a la piscina, pero al poco andar, como el precio es alto, el dividendo también es alto si es que no alcanzaste a poner un pie alto. Sí. Muchos de los pies que se están entregando son financiados también. También están asociados a un crédito. Sí, crédito con caja de compensación o sistema financiero informal. O la misma constructora inmobiliaria te da facilidades, qué sé yo, pero al final todo... Hubo un momento en que fue más flexible todavía. Sí. El año 2000 y algo te ofrecían el 100% Sin pie, cero pie. Sin pie. Sí. No hemos llegado a eso. No, estamos de vuelta. Eso fue la isla Super de Banco y el Ministerio de Hacienda levantaron las señales de alerta que está acumulándose. Podía llegar a situaciones de riesgo financiero excesivas. Eso por el tema de la deuda. Sí. O sea, el escenario actual no permitiría llegar a ese nivel. No. Ahí sí que sería un riesgo. Sí. O sea, sería un riesgo mayor. Igual hay riesgo en las decisiones financieras siempre. Ahora, también, pese a todo lo que he señalado, hay un aspecto que es positivo y favorable. ¿Cuál? Que mirándonos a la perspectiva de largo plazo, los últimos 10 o 15 años han pasado cosas bien particulares en nuestra economía. Que pese a la gravedad de la crisis subprime, por ejemplo, la caída en el PIB fue pequeña comparado con otros eventos semejantes o más suaves que tuvimos en el pasado. Por ejemplo, la crisis asiática, por ejemplo, la recesión del 82 en Estados Unidos. Entonces, lo que quiero señalar es que nuestra economía en este cambio a etapas de desarrollo más avanzados también se ha estabilizado, ha mostrado gran estabilidad en el consumo de los hogares, en el comportamiento del mercado del trabajo, porque ahora estamos escandalizados o digamos que la tasa de desempleo está en torno al 7 y no baja, pero no olvidemos que en la crisis subprime la tasa de desempleo era del 11% y que en la crisis del 82 fue del 28%. ¿Y qué ha permitido esa resistencia? Creo que la maduración de nuestra economía en que las empresas, o sea, como hay más estabilidad de la demanda agregada, las empresas también han instalado prácticas de contratación y despido que conducen a más estabilidad también. Más estabilidad de las remuneraciones y eso da más estabilidad a las finanzas de los hogares. Entonces entra en un círculo virtuoso de que también los convierte en sujetos de crédito, por lo tanto, y el crédito permite estabilizar en caso, incluso en los eventos adversos. Puedes tener una tarjeta de crédito, una línea sobre giro pequeña por el tamaño que sea, y eso te permite también en los momentos malos, un evento de desempleo, enfermedad o un ciclo adverso de la economía, te permite, digamos, suavizar esos impactos. Entonces, ya se nos va el tiempo, pero... Todo eso nos permite tener una economía más estable. Eso nos ha permitido tener una economía más estable. Ya se nos va el tiempo, pero solamente así como una forma de terminarla. Esa estabilidad, la principal amenaza, ¿cuál es?
Mirando hacia adelante, ¿La automatización? no, la principal amenaza es que seguimos siendo una economía pequeña y abierta, intensiva en exportación de commodities. Esa es la principal vulnerabilidad. El ADN de Nuestro talón de de nuestra Aquiles. economía. Sí, eso no ha desaparecido. Todavía sigue siendo como una cosa de buena retórica, la inversión en innovación, el I+D y bla. No se pone mucho en práctica. O sea, eso es mirar a largo plazo, no es inmediato. Eso va a fructificar en las próximas 2 décadas, en que esos sectores tomen más predominancia en nuestra actividad económica y en términos relativos se reduzca cada vez más la importancia del sector commodities, básicamente. Bien, Cristian Echeverría, como siempre, gracias por venir. Y muchas Que gracias. tengas buena Que jornada. esté bien. Buen día.